Hola, ¿qué tal Predator fans? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión vamos a hablar de 6 cómics que a mi parecer deberías de leer antes de ir a ver la nueva película de Predator de 2018. Estamos a menos de un mes de que se estrene y bueno, me gustaría compartirles algunas de las ideas que tengo de las influencias que podemos ver en estos cómics reflejados en la pantalla grande. Nótese que no es información oficial, esto es de acuerdo a lo que nos han mostrado en los trailers y a la información filtrada. Sí, no olvides suscribirte a este canal, seguirnos en la página de Facebook de Predator Fans, dar clic en la campanita de notificaciones para que te llegue el aviso cuando yo suba nuevo video y compartir con tus colegas. ¿Listos? Comenzamos con este video. Muy bien, el primer cómic tenemos en mente, o mejor dicho, con el que empezaríamos esta especie de top, es The Predator, The Bloody Sands of Time o Las Sangrientas Arenas del Tiempo, ¿no? Es un cómic escrito por Dan Barry y Mike Richardson, también ilustrado por Dan Barry y entintado por Chris Warner, ¿no? Fue lanzado entre febrero y marzo de 1992 y básicamente relata una historia bastante genial donde empieza un pelotón enviado a Nicaragua a una misión de atrapar a un narcotraficante. Entonces las cosas se vuelven un poco turbias y un depredador aparece en la escena matando y haciendo una masacre brutal, muy al estilo de las películas de Depredador, específicamente en la película de Depredador 2, donde vemos como el City Hunter destruye a los jamaiquinos y deja un baño de sangre completamente, ¿no? El sobreviviente de esta aventura es un soldado que lo apodarían Joe Bob, a quien estará a cargo de liberarlo o de limpiar su nombre ante el juicio de crímenes de guerra. Será Briggs, que es un investigador de la DEA y de la CIA, quien se adentra bastante en el caso debido a que él cree que ya ha visto algo similar con anterioridad en registros, ¿no? Con el paso del tiempo en el cómic vemos que su colaboradora Gwen, quien aparte es su amante, le va develando información y traduciéndole cartas de un militar francés donde se relatan cómo ellos durante la Primera Guerra Mundial tuvieron contacto con el depredador, ¿no? Este cómic hace alusión constantemente a que los depredadores han estado cazando alrededor de los años aquí en la Tierra, ¿no? Y que ha habido testigos de ello. Conforme va avanzando la historia podemos ver que ha estado en Vietnam, que ha estado en la Primera Guerra Mundial, que ha estado en otras exploraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen un colaborador anónimo también que les envía estos paquetes con las cartas recabadas de la información del depredador y finalmente el cómic cierra de una manera excelente mostrando un maletín del militar francés donde se nota que se encuentra el casco de un depredador, ¿no? Esto me recuerda mucho a la escena que vimos en el primer tráiler donde el niño encuentra la caja que le mandan a Boyd Holbrook y que nótese que viene desde México, o sea que tendremos acción aquí en este país. Esto podría ser una reminiscencia a ello, ¿no? Pero también podemos notar que el gobierno está inmiscuido y sabe de la existencia de estos seres, por lo cual quieren censurar que se sepa a la luz, ¿no? Es por ello que al denominado John Bob lo matan y dice Briggs al último, Briggs Irving dice que su propia gente, para quienes trabajan, lo sabotearon porque sabían que eso no tenía ningún beneficio para la agencia. Es interesante este cómic, por favor léanlo, son 2 tomos, son bastante excelentes, tienen unas viñetas impresionantes, el diseño del depredador en el cómic es bastante bueno. Me agrada mucho que por ejemplo los militares dentro del cómic que participaron en la Primera Guerra Mundial, cuando ven la silueta del depredador camuflajeado en el campo de guerra, dicen que son las almas de los soldados que se levantan después de haber muerto, ¿no? Si uno de ellos logra obtener el casco y se da cuenta que solo poniéndoselo puede ver a las criaturas. Es bastante entretenido el cómic, historia bastante buena, deberían de adaptarla alguna vez en el cine. Y este sería el primer cómic que vemos en esta lista. Vamos por el segundo.
El siguiente cómic es uno no tan excelente hablando estéticamente. Me refiero a Homeworld, ¿no? Un cómic escrito por Jim Vance y Kate Worley, ilustrado por Toby Cypress y intintado por Mark Lipta y el propio Toby Cypress. Fue un cómic que se lanzó entre marzo y junio de 1999, obviamente también por Dark Horse Comics. Y bueno, inicia con algo muy interesante, ¿no? Desde el planeta de los depredadores, donde un depredador veterano contempla el cosmos y tres depredadores, digamos renegados, muy al estilo Bad Blood, matan a algunos de sus colegas y huyen del planeta, a lo cual este depredador veterano se dispone a perseguirlos. Los protagonistas de este cómic son tanto el depredador como dos testigos. De entre esos es una bióloga, que es la doctora Bergstone, y que ha trabajado en un programa de reinserción del lobo de Yellowstone. Claro, hay que aclarar que toda esta historia sucede en el parque de Yellowstone, ¿no? En esa reserva natural de Estados Unidos. Y también otro de los protagonistas de la historia es George Sperling, un fotógrafo de freelance que se dedica a, valga la redundancia, a fotografiar la vida salvaje en su más pura esencia. Bueno, la influencia de este cómic podría recaer principalmente en que vemos las escenas de interrogatorio, ¿no? Me recordaron mucho en el tráiler, y ustedes también seguramente, a cuando sale Boyd Holbrook, que está siendo interrogado y a través de una ventanilla lo está mirando Nebraska Williams, y otro personaje del gobierno, ¿no? Que inclusive dicen, él sabe algo, y el otro dice, claro, él sabe algo, ¿no? Afirmando esa respuesta. Pero en este cómic sucede lo mismo, están interrogándolos y tras la vitrina está un agente del gobierno y lo que parece ser un psiquiatra. Bueno, la historia se desarrolla en que van ellos comentando el encuentro con los depredadores, ¿no? Desde que fueron anomalías naturales hasta ver que se trataba de algo más enfermizo, ¿no? El fotógrafo relata cómo ve descuartizados animales, tanto indefensos y formidables, y que los ve colgados de los árboles. También la bióloga se asusta por las cosas que ve e inclusive empieza a seguir al depredador veterano, que nótese que este depredador veterano, a manera de Elder Predator, es inclusive hasta vegetariano. No, es algo curioso, pero bueno. Y se topan con tres depredadores que pareciesen ser mala sangre. El cómic no es tan malo hablando en cuanto a la historia, pero sin embargo el diseño de los personajes, la estética es muy mala, no me gustó. Bueno, habrá quienes les agrade bastante. Al fin de cuentas recomiendo leer este cómic. Es la influencia inmediata que se me ocurre, ¿no? Que estaría bueno ver en el film, mientras el actor Boyd Holbrook está hablando de su anécdota, ver como especie de flashbacks que se contrapongan a la narración que da de los sucesos, ¿no? The Ultimate Predators. El siguiente cómic que nos ocupa es uno de los favoritos de muchos. Inclusive hay gente que aún no lo ha leído y se enteraron de ello por la figura de NECA. Me refiero, sin más ni menos, a Depredador Bad Blood, una miniserie de 4 números con una precuela que se estrenó en 1993, diciembre de 1993 a junio de 1994, escrita por Evan Dorkin y ilustrada por Derek Thompson, con tintas de Chris Warner, Kate Aiken y Derek Thompson. En fin, esta historia narra cómo un depredador criminal, por así decirlo, un mala sangre, que si lo traducimos al español así es, va huyendo en una nave espacial en rumbo hacia la Tierra, ¿no? Y podemos ver unas escenas similares a las que vemos en el tráiler de The Predator cuando la nave se estrella. Esto podría ser una manera de ligar la influencia del cómic, además del hecho de que se trata de un depredador matando a otros depredadores, ¿no? Recordemos que el término Bad Blood en esta mitología de depredador es de un depredador psicópata que mata a su propia especie y por ende se vuelve un criminal para ellos. Y no solo a su propia especie, sino mata todo lo que se le ponga enfrente. En este cómic podemos ver cómo va en una nave
donde hay varios depredadores asesinados de maneras brutales. Es perseguido por otra nave de depredador y finalmente colapsa por disparos con rumbo hacia la Tierra, junto a, más bien, perseguido por depredadores que serían como una especie de policía dentro de su misma raza, ¿no? Y al aterrizar empieza a ser una oleada de asesinatos en un campo de paintball, ¿no? De estas peleas, bueno, comúnmente denominadas gotcha, donde mata a un montón de abogados que van a jugar con armas de pintura, e inclusive mata perros, arañas, etcétera, etcétera. Es una masacre brutal. Es un cómic que recomiendo 1000% leer. Ya en otro video haremos un análisis con más detenimiento, pero de momento podemos destacar que la influencia de este cómic hacia la película se vería reflejada entre este conflicto entre un depredador que mata a otro depredador. Esto ya se había visto previamente en películas, ustedes lo saben, en la película Depredadores del 2010, pero aquí parecerá que inclusive la ambientación y el final que se nos ha proyectado de acuerdo a los reshoots que se hicieron en marzo de este 2018, es posible que el final sea similar a el del cómic de Bad Blood. Aquí va un pequeño spoiler. Si no estás dispuesto a escucharlo, espera un momento a que pase la película y regreses a este video. Ya veremos si atinamos o no a la idea, ¿no? A lo que me refiero es que este cómic termina de una manera en que el depredador Enforcer, o bueno, este depredador que juega un rol de policía de su propia especie, digámoslo así, de esa manera muy somera, persigue a este otro y tiene un enfrentamiento mano a mano, dado que va mal herido este depredador Enforcer, e inclusive la plasma caster está dañada. Entonces pelean brutalmente hasta que pierde la batalla el Enforcer por azares del destino. Llámese este destino el helicóptero que lo distrae, dándole una ventaja al Bad Blood, al depredador Bad Blood, ¿no? E inclusive podemos ver, esto también sería otro guiño extra, ¿no? De que integrantes de la CIA que dicen ser del FBI ya saben de la existencia de los depredadores y van a buscar la nave y el espécimen, ¿no? Esto podría ser claramente el rol que tome Nebraska Williams, uno de estos personajes que podemos ver en el tráiler, afroamericano, que tomaría el rol del científico, del investigador, de aquel que está tras la pista de estos sucesos. Y se puede ver claramente en el cómic esa referencia. Inclusive se ve bastante influenciado uno de los personajes antagonistas, está influenciado en Peter Keyes, ¿no? En esa escena tan contundente que les digo, que es cuando el comandante Ludernick es uno de los principales persecutores de estas especies y del grupo de los 4 sobrevivientes retirados de las fuerzas especiales estadounidenses que están haciendo frente a esta nueva amenaza. Finalmente el Bad Blood perece ante una lucha encarnizada con los sobrevivientes, siendo Mandy Graves quien termina por ser la ejecutora de los 2 depredadores que tienen su riña aquí en la Tierra. Esto podría ser la sorpresa en el cine, que nos pongan al personaje de Casey, interpretado por Olivia Munn, con este rol, ¿no? Recordemos que hay una escena donde se ve que defiende a Jacob Tremblay de lo que parece ser un depredador, ¿no? Se ve la mira láser y ella pone al niño tras su espalda a manera de defensa. Bueno, esta sería la influencia que detectaríamos de ese cómic. Probablemente no acertemos, pero bueno, es lo que se me ocurre de acuerdo a la información que tenemos hasta el momento. Vamos con el siguiente cómic.